Bueno, pues veamos. Vamos a desarrollar el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, vamos a profundizar en el desarrollo del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, concretamente vamos a hablar de la fisiología del eje. Nosotros habíamos, en la clase anterior, de química y fisiología hormonal, que hablábamos sobre el eje, habíamos hablado de la base morfológica. O sea, habíamos hablado del hipotálamo, de la localización del hipotálamo, el origen embriológico del hipotálamo, la constitución histológica y la fisiología. O sea, digamos, las funciones del hipotálamo. Y lo mismo hicimos con la hipófisis, pero brevemente. Hablamos de las relaciones entre el hipotálamo y la hipófisis como para poder entender los circuitos de estímulo y retroalimentación. Bueno, en fin, lo desarrollamos por arriba. Ahora vamos a ir a desarrollar cada nivel en particular, pero antes que eso lo que vamos a hacer es hablar del desarrollo del eje. O sea, de cómo se desarrolla el eje en la vida prenatal y en la vida postnatal. Para eso vamos a utilizar este nuevo recurso tecnológico que hemos adquirido, que es la pantallita que tenemos atrás, donde les voy a mostrar este PowerPoint que tiene que ver con lo que estamos hablando. Bueno, a ver. Muy bien. Entonces, vamos a hablar, del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, de la parte fisiológica, gentileza del Instituto Tejero. Lo primero que vamos a hablar es del desarrollo prenatal. Entonces, en la cuarta semana de desarrollo se originan tres estructuras. El prosencéfalo en el tubo neural, el estomodeo en el ectodermo superficial y la placoda olfatoria también en el ectodermo superficial. Repasemos algunas cosas que hemos visto en embriología. Nosotros sabemos que en la tercera semana de desarrollo el embrión es plano y trilaminar, en ectodermo, mesodermo y endodermo. En la cuarta semana el embrión se cilindriza y el ectodermo se subdivide en dos: superficial, que recubre toda la superficie del embrión, y el neural, que forma el tubo neural. El tubo neural en la tercera semana, inducido por la notocorda, tenía la placa neural, el surco y los pliegues neurales, y en la cuarta semana los pliegues se fusionan, formando el tubo neural, que primero está abierto en el neuroporo anterior y posterior, después se cierra, en esta misma cuarta semana se cierra el neuroporo anterior y posterior, y te queda un tubo cerrado que se va a dividir en la cuarta semana en tres vesículas, que son el prosencéfalo o encéfalo anterior, el mesencéfalo o encéfalo medio, y el rombencéfalo o encéfalo posterior, quedando sin dilatar el esbozo neural. Bien, eso por un lado. El ectodermo superficial cubre todo el bebé, tiene dos imaginaciones, que son el estomodeo o boca primitiva, el proctodeo o ano primitivo, esto lo vimos en nutrición. Bien, y además se forman las placodas ópticas, que después se analizan, que eso lo hemos analizado en la embriología del oído, y la placoda nasal, que tiene que ver con la embriología del aparato respiratorio, lo vamos a ver en trabajo tiempo-libre. Pero aquí también tiene relevancia cuando analizamos el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal y la embriología, o digamos, la embriología o el desarrollo de aquellas estructuras que regulan la reproducción. En este caso, el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la gónada? También de la embriología de la gónada. Nosotros decíamos que la gónada primitiva tenía un triple origen, o tenía tres componentes. Dos que se originaban en el propio sector donde va a estar la gónada, donde se origina la gónada, que son la cresta gonadal, que surge del mesodermo intermedio, y el epitelio celómico, que surge del epitelio del mesodermo lateral. Pero la gónada recibía la imaginación de las células germinativas primitivas, que se originaban fuera de la gónada, lejos de la gónada, en la base de galactoides, que son de origen epiblástico estas células, pero después migran fuera del embrión, después retornan al embrión, se localizan en la base de galactoides y después empiezan a migrar hasta invadir la gónada. Entonces, recién, yo tengo una gónada diferente, plenamente constituida, donde tengo los tres componentes: la cresta gonadal derivada del mesodermo intermedio, el epitelio celómico derivado del mesodermo lateral, y las células germinativas primitivas derivadas del epiblasto, que se sitúan entre las células del endodermo. Bien, acá pasa una cosa similar. Yo voy a tener, lo vimos en la clase anterior, el hipotálamo deriva del ectodermo neural del diencéfalo. Y la hipófisis tiene la neurohipófisis, que también deriva del ectodermo neural del diencéfalo, pero después tengo la adenohipófisis, que deriva del ectodermo superficial de la bolsa de Bach, que es una evaginación del estomodeo. Bien, eso lo vimos en la segunda clase. Pero el eje no estaría completamente desarrollado si al hipotálamo células que se originan en la placoda olfatoria no migrasen e invadiesen los núcleos del hipotálamo. ¿Por qué estas células que migran de la placoda olfatoria son las que después terminan generando las células secretoras del factor liberador de gonadotrofinas? Esencial para que el eje comience, porque son las células del primer nivel del eje. Bueno,
Esto es lo que explica este vínculo que tiene el eje hipotálamo hipófisis gonadal con la placoda nasal, es lo que explica las vinculaciones que tiene la reproducción, que están perfectamente estudiadas en algunos animales, se supone que en el humano también tiene relevancia. Decía, las relaciones que existen entre el proceso reproductivo y los estímulos olfatorios. Así como ya se sabe que los estímulos visuales, lo que se llama el fotoperíodo, para en algunos animales sincronizan el eje, hacen que en determinados momentos del año la secreción del factor liberador de gonorrofina y la gonorrofina sea más elevada para que el individuo sea fértil, sobre todo los animales que tienen periodos estrales y anestrales, o sea, un periodo del año que son fértiles y un periodo del año que no lo son. Eso muchas veces está vinculado con estímulos visuales, el fotoperíodo. Bueno, también hay estímulos que tienen que ver con la vía olfatoria, estímulos olfativos, que como decía, en algunos animales está perfectamente establecido y se estudia su relevancia en los humanos. Pero esto tiene una explicación por el origen embriológico, que también está demostrado para los humanos y que tiene que ver con estas vinculaciones con las células de la placoda olfatoria. Entonces, volvamos acá, decíamos, triple origen, por un lado, en la cuarta semana yo tengo el prosencéfalo, el encéfalo anterior en el tubo neural, el estomodeo, la boca primitiva del ectodermo superficial y la placoda olfatoria también del ectodermo superficial. ¿Qué pasa después? En la quinta semana de desarrollo, el prosencéfalo se divide en dos, telencéfalo y diencéfalo, porque recuerden que el tubo neural de 3 vesículas de la cuarta semana, en la quinta semana adquiere 5 vesículas. Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Bueno, entonces, de la quinta semana, de las dos subdivisiones de la quinta semana, a mí me interesa el diencéfalo, porque es el que origina todo lo que tiene la palabra tálamo en su nombre. Tálamo, hipotálamo, epitálamo, metatálamo y subtálamo. Todo eso deriva del diencéfalo, al igual que la retina y que la neurohipófisis. Bueno, entonces, se desarrolla el diencéfalo se desarrolla el hipotálamo y la neurohipófisis. Del estomodeo se origina la bolsa de Rach, y de la bolsa de Rach se origina la neurohipófisis, y de la placoda olfatoria se originan las neuronas que generan el factor liberador de gonadotrofinas, digamos, en el entorno superficial de la placoda olfatoria. Bien, ¿qué pasa en la sexta semana? En la sexta semana, fíjate que coincide con la migración de las células germinativas primitivas, con la invasión de la gónada. Bueno, también en la sexta semana de desarrollo, las neuronas que segregan factor liberador de gonadotropina migran desde la placoda al hipotálamo. Bien. Entre la novena y la 10ª semana de desarrollo se inicia la secreción hipotalámica del factor liberador de gonadotrofinas en la vida prenatal. ¿Qué pasa en la 12ª semana? En la 12ª semana se establece la conexión vascular hipotálamo-hipofisal. La hipófisis se desarrolló antes de esta conexión y la secreción de factor liberador de gonadotropina empezó antes de la conexión. Pero no puede haber liberación de gonadotrofinas antes de que se establezca la conexión, porque ¿quién va a estimular dicha liberación? Entonces, hipotálamo e hipófisis se desarrollan independientemente, por separado, la neurohipófisis del ectodermo superficial y la neurohipófisis del ectodermo neural, ¿sí? Pero después se tiene que establecer la conexión. Entonces, esa conexión vascular, en este caso, el sistema venoso portal hipotálamo hipofisario, se establece en la 12ª semana de desarrollo. A partir de ahí, a partir de la 20 semana de desarrollo, comienza a aumentar la secreción de las gonadotropinas, que son más altas en los embriones femeninos que en los embriones masculinos. En la semana 28 se produce el pico prenatal de las gonadotrofinas, pero después, en la semana 30, se termina de desarrollar el eje. Cuando se termina de desarrollar el eje, se establecen los mecanismos de feedback. El mecanismo de feedback prenatal es exclusivamente negativo, tanto en embriones femeninos como en embriones masculinos, porque la hebra no va a ovular, una embrioncita no va a ovular. Con lo cual, el feedback es negativo. Entonces, a pesar de que nosotros sabemos que los estrógenos y la progesterona tienen la capacidad de inhibir el eje, ¿por qué no lo hacían antes? ¿Por qué subían estrógeno y progesterona y también subían la gonadotropina en lugar de bajar? Esto es porque el eje no estaba estabilizado, el feedback no estaba estabilizado. Cuando se estabiliza el eje y los mecanismos de feedback, a partir de esa semana, entre la 30 y la 40, caen los niveles de la gonadotropina. Empiezan a disminuir los niveles del factor liberador y de la gonadotropina porque empieza a ser inhibida por feedback negativo. Bueno, ese es el prenatal. ¿Qué pasa en nacer? Desarrollo postnatal. Al segundo o tercer mes de vida, nosotros vamos a ver un aumento, un pequeño pico de gonadotrofinas por caída de los estrógenos y progesterona placentarios. Es decir, el chico nace, a eso lo denominamos parto. Tras el parto sucede el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta.
Y como estas hormonas, el estrógeno y la progesterona, eran placentarios y eran los que hacían el feedback negativo, cuando vos lo sacás, eso produce una inhibición del feedback negativo, una inhibición de la inhibición. Entonces produce un pico del factor liberador, un pico de gonadotrofinas que puede producir un pico de estrógeno y progesterona. En el embrión masculino un pico de testosterona y en el embrión femenino un pico de estrógeno y progesterona. ¿Puede causar algo? En la mujer puede producir un pequeño sangrado, por ejemplo, mamario, que se llama la leche de brujas. Puede haber una pequeña congestión con una pérdida de sangre por vagina, pero que en realidad, obviamente, no es una menstruación, sino que por eso es digamos, suben y bajan los estrógenos y la progesterona, y se puede producir una contracción brusca de los vasos, primero una vasocongestión y después una contracción brusca por la caída, lo que produciría un símil hemorragia por deprivación hormonal. Son cosas raras, son cosas que pueden ocurrir, pero si ocurren más o menos entre el segundo y tercer mes por esta cuestión. Y en los varones, el pico de testosterona lo único que puede provocar es una cierta congestión testicular, que los testículos se vean como si fueran inflamados. El bebé puede estar un poco molesto, con llanto permanente, etc., pero esto es transitorio y completamente benigno. No pasa nada, es habitual que ocurra este pico. En la mayoría de los casos, ese pico postnatal al segundo o tercer mes de gonadotropina no ocasiona en realidad nada. Lo que estoy hablando de la leche de bruja, la congestión testicular, son las excepciones, no es la regla, lo que va a ocurrir a todos los nenitos. Bien, muy bien. Después, ¿qué pasa? Esto sí, en todos, más o menos entre el primer y segundo año de vida, tenemos lo que llamamos el hiato prepuberal. Es decir, niveles muy bajos de gonadotrofinas durante más o menos 10 años de vida que caracteriza la infancia, porque hay una máxima caída de las gonadotrofinas que en los varones se verifica más o menos hace 6 meses, pero aumenta un poquitito. En la máxima caída, y en las mujeres más o menos el año y los 2 años. La máxima caída son prácticamente indetectables las gonadotrofinas en sangre porque empiezan a aumentar. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, entonces, ¿cuál es el perfil de la infancia? La infancia, desde el punto de vista bioquímico, se caracteriza por 3 cosas. Una máxima supresión hipotalámica, o sea, el hipotálamo es muy sensible a los factores inhibidores, podemos hablar de esto, y por ende, la secreción del factor inhibidor de gonadotrofinas se ve dificultada. Hay una escasa respuesta hipofisaria, muy sensible la pantallita, al factor liberador de gonadotrofinas, o sea que tiene baja sensibilidad. Así como el hipotálamo es muy sensible a los factores inhibidores, la hipófisis es poco sensible a los factores estimuladores, tiene pocos receptores para el factor liberador de gonadotrofinas, para su vez se mantiene bajo porque el hipotálamo es muy sensible a los factores inhibidores. Entonces, ¿qué pasa? Hay bajas concentraciones de gonadotrofinas hipofisarias. Este es el perfil hormonal, el perfil bioquímico de la infancia. Bien, ¿qué pasa cuando nos acercamos a la pubertad? Siempre en el desarrollo pubertal. Antes de la pubertad, lo que podríamos llamar la prepubertad, el desarrollo o la etapa prepuberal, nosotros tenemos que se activa primero el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, lo que algunos autores llaman la adrenarca. Entonces lo que se verifica en sangre es que entre los 6 y 8 años, un par de años antes del inicio de la pubertad, aumenta la dehidroepiandrosterona y la dehidroepiandrosterona sulfato de la glándula suprarrenal. La dehidroepiandrosterona sulfato se genera en el hígado por sulfatación de la dehidroepiandrosterona suprarrenal. Crea un índice de secreción del funcionamiento suprarrenal. Estas hormonas son andrógenos que aumentan tanto en los varones como en las mujeres. No se conoce muy bien cuál es el efecto, pero se ha visto que las nenas o nenes en las cuales la adrenarca se retrasa, también se retrasa la gonadarca. O sea que hay un vínculo entre adrenarca y gonadarca, un vínculo temporal entre los dos, una vinculación causal. Algo relacionado con la suprarrenal, a su vez, influye en la maduración del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Bien, este es un ciclo bioquímico precoz, pero no significa que también podría ocurrir que vos tengas adrenarca y después no se desarrolle la gonadarca por distintos factores. Bueno, entonces, no podemos hablar de pubertad simplemente porque aumentaron los andrógenos suprarrenales. Lo que podemos atisbar es que si en los 6 a 8 años comenzaron los andrógenos suprarrenales, estamos más o menos a 2 años de que se active el eje hipotálamo hipófiso gonadal. 1 año, 2 años. Así por ejemplo, la pubertad comenzaría entre los 9 y 10 años cuando aumenta, o sea, desde el punto de vista bioquímico, cuando aumenta la pulsatilidad de la secreción del factor liberador de gonadotrofinas. Ahora vamos a ver qué significa que aumente la pulsatilidad. Más o menos hacia los 10 años, 1 año después, aumenta la secreción de la folícula estimulante
y un año después, o sea, 2 años después de la pulsatilidad del factor liberador, comienza la DLH, que empieza a aumentar. ¿Por qué es más precoz el desarrollo o la secreción del aumento de la folícula estimulante que de la luteinizante? Porque esto tiene que ver con los pulsos. Los pulsos iniciales son de baja frecuencia y los pulsos empiezan a aumentar de frecuencia un año después. Y como sabemos que para que se segregue LH, principalmente los pulsos tienen que ser de mayor frecuencia, por eso es que la FSH tiene un aumento más precoz. Entonces, la secuencia sería, el primero aumenta el GnRH, después el FSH, después el LH. Bien. Cuando los gonadotropinas aumentan, un año después, yo acá te hice una escala como si todo pasara un año después, tengan en cuenta que esto tiene enormes variaciones individuales, no solo en cada uno de estos aspectos, capaz que el aumento de la pulsatilidad del GnRH puede ser 9 o puede ser 10. Segundo, en el tiempo en que después de que pasa una cosa, pasa la otra. A lo mejor a los 9 años aumenta la pulsatilidad de la secreción de gonadotropina, de los factores liberadores, y también a los 9 años aumenta la FSH instantáneamente, no tiene que esperar un año después. O a lo mejor hay que esperar más. Bueno, tiene enorme variabilidad, así que esto es esquemático, más o menos como para que ustedes lo puedan memorizar fácil. Entonces, a los 9 el GnRH, a los 10 el FSH, a los 11 el LH, y hacia los 12 años comenzaría la secreción de los esteroides gonadales, o sea, se produciría el desarrollo gonadal, lo que se llama la gonadal. Se produce el desarrollo endocrino gonadal o gonadalca. La gónada comienza a segregar tanto las hormonas esteroideas, estrógenos, progestágenos, andrógenos, como también los péptidos, como la activina, la inhibina, etc. Los péptidos gonadales que son importantes para la fisiología del ovario o del testículo. Bueno, estamos, entonces. Acá tenemos un resumen. Bien. Las neuronas secretoras de GnRH, más o menos entre la cuarta y quinta semana de gestación, se originan en la placoda olfatoria. Hacia la sexta semana migran al hipotálamo, se sitúan en los núcleos del hipotálamo, después cuales, y más o menos a las 9ª semana, 10ª semana, comienza a segregar el factor liberador de gonadotropinas. Este factor liberador de gonadotropinas actúa sobre la hipófisis, estimulando la secreción de la gonadotropinas, el LH y el FSH, las cuales actúan sobre la gónada, estimulando la secreción del péptido gonadal y esteroides sexuales, se estabilizan los mecanismos de feedback negativos, positivos para el eje hipotálamo hipófisis gonadal, y a su vez los esteroides sexuales van a producir los cambios puberales en varones y en mujeres. Con respecto al perfil de las hormonas, vos tenés que el GnRH se hace pulsátil, o sea, comienza con esos pulsos cuya variación en frecuencia y amplitud caracteriza el ciclo menstrual, por ejemplo, en las mujeres, es parte del ciclo hormonal, parte del ciclo menstrual de las mujeres, y también va a haber un aumento de la folícula estimulante y la luteinizante hipofisales, van a haber picos nocturnos de LH 2 a 4 veces superiores a los diurnos. Bien, entonces un resumen de lo que estuvimos viendo recién. Entonces, ¿cuáles son los signos bioquímicos de pubertad? Por un lado, tengo el aumento de la frecuencia, amplitud y regularidad de los pulsos de GnRH. Eso es que aumente la pulsatilidad, que aumente la amplitud, la frecuencia y la regularidad de los pulsos. Tienen que ser más altos en miliunidades internacionales por mililitro. Tienen que ser más frecuentes digamos, en el tiempo. Hasta la pubertad, en la etapa prepuberal, en la niñez, los pulsos de 1 cada 4 horas. Más o menos similar a lo que ocurre en una mujer en edad reproductiva en la fase lútea, de 1 cada 4 horas. Pero en la fase folicular, para que se tiene el varón, los pulsos tienen que tener otra frecuencia. Tienen que darse entre 60 y 90 minutos, en el caso de la mujer, y aumentar esta frecuencia hacia la etapa ovulatoria y después disminuir, y en el varón mantenerse más o menos constante a lo largo de todo el mes. Bueno, porque el varón no tiene un ciclo menstrual como la mujer. Entonces, a lo que iba, cuando hablamos de que aumenta la pulsatilidad, y esto se logra en la pubertad, es que aumenta la frecuencia, la amplitud y la regularidad de los pulsos. Esto podría ser considerado el primer signo bioquímico de pubertad. No digo signo de pubertad, porque esto es algo que nosotros no evaluamos en el laboratorio clínico. La otra vez hablábamos con unos chicos que le habían dicho en un seminario que era el primer signo de pubertad. Sí, si yo accedo, esto no es atención primaria, si yo accedo a través del laboratorio a que me midan esta hormona, y esto no es un examen de rutina. Se hace por radioinmunoanálisis, son exámenes que te lo tiene que autorizar la obra social, no es primer nivel de atención. Yo en el primer nivel hago anamnesis, examen físico, la historia clínica, y en el examen físico yo evalúo el TAR. Entonces lo que yo veo son los signos físicos de pubertad, y ahí cuando hablamos del primer signo, por ejemplo en las mujeres, puede ser la telada, la aparición del botón mamário.
Pero a lo que voy, los varones, el aumento del volumen testicular. A lo que voy es el primer signo bioquímico de pubertad. Eso es indiscutible. Ahora, la pubertad, el signo más característico de pubertad, es el siguiente. Otro de los signos bioquímicos es el aumento de la LH nocturna, cuyos niveles son 2 a 4 veces mayores que la LH diurna, y esto es un signo bioquímico de transcurso de la pubertad. ¿Por qué les digo esto? Porque, a ver, los pulsos de factor regulador de gonadotrofina antes de la pubertad son irregulares. Alcanzan su regularidad en la pubertad, pero después siguen siendo regulares. O sea, lo que pasa en la pubertad es que se alcanza la regularidad de los pulsos, pero después no desaparece dicha regularidad. Con respecto a la LH nocturna, estos picos de LH nocturna no ocurren ni antes ni después de la pubertad. Son característicos de la pubertad. Antes de la pubertad no hay picos nocturnos y las concentraciones son bajas. Después de la pubertad, las concentraciones son altas, pero sin picos nocturnos. Durante la pubertad las concentraciones van aumentando, se hacen más altas que en la infancia, pero con picos nocturnos de pubertad. Así que un signo de que vos estás transitando tu pubertad bioquímico, si yo no tengo la posibilidad de verte, hacer un estudio longitudinal, de verte cada 6 meses, ponele, o una vez por año, y va a ir viendo a través del cáncer las modificaciones, ya sea del vello pubiano, los órganos genitales, en el caso del varón, o de las mamas en la mujer. Si yo no tengo esa posibilidad y vos solo me traes los estudios que le hicieron a tu hijo, bueno, yo puedo ver si hay picos nocturnos de LH y yo te digo, sí, está transitando la pubertad. Bueno, ¿entienden? Ese es un signo muy característico de pubertad. Bueno, entonces, observa. Con respecto a la secuencia coordinada de sucesos, primero aumenta la secreción de la dehidroepiandrosterona y de la dehidroepiandrosterona suprarrenal. El sulfato suprarrenal. Después aumenta la secreción del GnRH, su pulsatilidad. Después aumenta la sensibilidad hipofisaria a la GnRH porque aumenta el número de receptores de la misma. Esto hace que aumente la secreción de las gonadotrofinas, primero la foliculoestimulante con los pulsos son de baja frecuencia. Después se producen picos nocturnos, empiezan a producir picos nocturnos de LH, 2 a 4 veces superiores a los diurnos. Después se produce el desarrollo gonadal. Aumenta la secreción de esteroides gonadales porque se desarrollaron los endocrinocitos gonadales. Se estabiliza el eje y los mecanismos de feedback, fundamentalmente negativos. Comienzan los cambios físicos característicos de la pubertad, que afectan tanto los órganos genitales como los órganos extragenitales. Y finalmente, en las mujeres, se adquiere el feedback positivo. Esto decíamos, primero, el feedback positivo solo tienen las mujeres y no los varones. Las mujeres tienen el feedback positivo solo a mitad del ciclo, cuando básicamente deben ovular. La consecuencia del feedback positivo es la ovulación. ¿Cuál es la causa? Ahora vamos a analizar. Está relacionado con cierto dimorfismo sexual que existe a nivel del hipotálamo entre mujeres y varones, ciertas neuronas productoras de péptidos, como las de quispeptinas, que se llaman neuronas quispeptinas, cuyo desarrollo se alcanza entre 12 y 18 meses o menor. Con lo cual, primero se estabiliza el feedback negativo y después el positivo, por eso puede ser que tras la menarca algunos ciclos sean anovulatorios. Hasta 1 año y medio los ciclos pueden ser anovulatorios. Bueno, entonces, a ver. Cuando llegamos al eje adulto, nosotros tenemos, lo hemos visto 20 veces, a ver, tenemos un primer nivel, que es el nivel hipotalámico, tenemos el hipotálamo, que segrega el factor liberador de gonadotropina, la hormona liberadora de gonadotropina. Esto sería el primer nivel. Después tengo un segundo nivel, que es el nivel hipofisario, las células de la adenohipófisis secretoras del folículo estimulante y luteinizante. Y después tengo un tercer nivel, que es el nivel gonadal, es decir, las células secretoras de testosterona, de estrógeno, etc., los cuales después estabilizarán los mecanismos, o sea, actuarán sobre los órganos internos, sobre los testículos del varón, sobre el útero, la glándula mamaria de la mujer, pero además también, actuando sobre el eje, en el varón realizan los mecanismos de feedback negativo y en la mujer los mecanismos de feedback o autorregulación o retroalimentación negativa y positiva. Entonces, decíamos, el eje hipotálamo impulso gonadal del adulto, lo que desarrollamos hasta acá, lo que vimos hasta acá es cómo se desarrolla el eje, la vida prenatal, la vida postnatal, hasta llegar a la pubertad. Donde tenemos un poquito de pubertad después, les doy una clase donde amplío todos estos conceptos, vamos al eje. Este eje, una vez que se estabilizó, una vez que lo podemos considerar el eje hipotálamo impulso gonadal adulto, tiene 3 niveles que ahora vamos a ver. Bueno,
Y con respecto al eje, entonces, a los niveles, nosotros tenemos un primer nivel que es el hipotálamo, que segrega el factor liberador de gonadotrofinas, que es una hormona cuya composición química es peptídica, así que pertenece al grupo 1 de hormonas, tal como está descrito en el blanco, cuyo mecanismo de acción es unirse a receptores de membrana y estimular la formación de segundos mensajeros, como por ejemplo el inositol trifosfato o el AMP cíclico, y las acciones son estimular la secreción de las gonadotrofinas. En el segundo nivel, que es la hipófisis, las hormonas del segundo nivel son las gonadotrofinas, la folícula estimulante y la luteinizante, que son hormonas químicamente glucoproteicas, es decir, que pertenecen al grupo 2 de hormonas, que también tienen receptores de membrana y también trabajan con segundos mensajeros como el AMP cíclico, estimulando la función gonadal, o sea, el tercer nivel. El tercer nivel está formado por las gónadas, el testículo y el ovario, que segregan hormonas sexuales como los andrógenos, los estrógenos y los progestágenos. Estas son hormonas esteroideas, o sea, pertenecientes al grupo 3 de hormonas, cuyos receptores son intracelulares. En el caso de los andrógenos y los progestágenos están en el citoplasma, y en el caso de los estrógenos en el núcleo, y su mecanismo de acción es actuar regulando directamente la expresión de los genes HRE del ADN, esos elementos de respuesta a hormonas esteroides. Bueno, sus acciones son estimular la función sexual y reproductiva, pero además regular el eje por mecanismos de feedback. Bien, lo que vamos a hacer en las próximas clases es profundizar en cada uno de los 3 niveles. Nos vemos, polluelos, y sigan cuidándose.